tu mala decisión puede afectar la decisión de una compañía y puede afectar también las decisiones de muchas familias también. Pero si el carácter de los socios no es algo que produce satisfacción o tranquilidad, el negocio no se hace. Lo que puedo decir con respecto a la motivación puede ser algo un poquito contradictorio a lo que mucha gente piensa. El liderazgo tiene, desde mi punto de vista, dos brazos. Un brazo que tiene que ver con, pero nunca preparamos para el monstruo que tenemos adentro, porque nunca lo hemos confrontado. O sea, porque si en los comités y en la junta están sentados el vicepresidente financiero, el de operaciones, el de tecnología, el comercial, el de talento humano no está ahí. La gente busca en las organizaciones crecer, aprender y desarrollarse. Uno puede tener la firmeza militar, pero la dulzura para hablar y ser claro con las personas. Si las individualidades no están coordinadas de acuerdo al funcionamiento como tal del grupo, esa individualidad resalta su mal desempeño. Y desarrollé una fe impresionante, porque en situaciones como esa, la única opción que tienes es creer. Bienvenidos a un episodio más de Visionarios. El día de hoy tenemos a un excelente profesional. Él es Carlos Segovia. Él es administrador de empresa y gerente de un banco muy importante a nivel latinoamericano. Y nos va a hablar un poco sobre todo el tema de financiero y de la banca internacional. Carlos, bienvenido. Diego, muchas gracias a todas las personas que están conectadas y viendo este podcast. Y de verdad agradecerte el tiempo, el espacio y la oportunidad para conversar un rato sobre este mundo. Carlos, para las personas que apenas te están viendo, ¿quién es Carlos Segovia? ¿Qué nos puedes decir de ti? Bueno, Carlos Segovia es una persona amable, cordial, abierta, sincera, con un alto compromiso de responsabilidad en lo personal, en lo profesional. Padre de una hermosa hija que es la razón de mi ser junto a mi familia y mi esposa. Y una persona que se ha preparado en lo profesional como administrador de empresas, profesionalizado y especialista en finanzas, en corporativa, en gerencia de empresas comerciales y en desarrollo organizacional y procesos humanos, que es un complemento bien interesante para el mundo de la banca. También soy consultor empresarial cuando tengo tiempo y digamos muy dedicado al mundo de los negocios, a las estrategias y a las finanzas. Carlos, hoy eres gerente regional de un banco muy importante en el país, pero iniciaste como analista financiero. Quiero que me cuentes un poco sobre, pues obviamente, tu carrera profesional, cuando terminaste y cómo iniciaste en ese mundo de financiero, de la banca empresarial. Ok, bueno, yo me gradué en la universidad y a los 2 meses ya encontré mi primer trabajo como analista de crédito en un banco local importante acá en Colombia, como analista de crédito del segmento corporativo. Ahí me desarrollé 2 años en ese cargo, donde te da la herramienta y te da la capacidad de tener un pensamiento estructurado y donde básicamente te vuelves un tecnólogo. O sea, te vuelves tan técnico en el análisis de los números y las cifras, y que eso se vuelve importante dentro del mundo de los negocios, pero yo siempre quise ver algo más, o sea, ser un analista de crédito un poco diferente a lo convencional y a lo tradicional, que solamente se centran en los números. Verde ganas, rojo pierdes, eso es algo muy binario, ganas o pierdes, y digamos que así eran como los análisis muy fríos, y yo tomo la decisión de tener una forma distinta de hacer ese tipo de análisis y poder entender que detrás de cada número lo que hay son decisiones personales, que detrás de cada indicador financiero lo que hay son decisiones de cómo piensan las compañías, cómo asumen los riesgos, cómo interpretan las situaciones del mercado. Y eso te permite ser un analista mucho más integrado para poder entender y comprender de una forma mucho más holística y más amplia todo el modelo de negocio de la compañía, a centrarte solamente en las cifras, porque dejas de ver muchas otras cosas que no están incluidas dentro de los estados financieros. Hay otras cosas que para las compañías generan mucho valor, que te toca verlas fuera de los estados financieros para tener un estudio de riesgo mucho más preciso. Y obviamente la responsabilidad de analizar cifras es que detrás de ello tú vas a decidir como un médico cirujano, con mucha precisión, donde tienes un paciente en la mesa, donde tu mala decisión puede afectar la decisión de una compañía
y pueda afectar también las decisiones de muchas familias también. Excelente. Cuando comenzabas como analista financiero, ¿puedes contarnos un poco ese mundo, como lo llamamos acá, frío, calculador? eh, a nivel personal, ¿qué movió en ti para tú decir, esto podemos cambiarlo? Estamos obviamente en un sector que es muy exigente, pero ¿cómo podemos aplicarle el factor humano y que ambos vayan conectados y avanzar hacia el objetivo empresarial? Ok, yo, yo siempre he tratado de no ser la copia de nada ni de nadie, y en el trabajo lo que yo veía era mucho tecnócrata analizando números. Claro, Y yo dije, yo no me quiero parecer a uno más de trajecito azul, que va con sus cifras y que presenta un Excel y que vive del Excel y presenta un PowerPoint. Eh, yo, yo siempre quise ser un poco disruptivo y diverso en la forma de hacer mi trabajo, y en ese sentido decidí prepararme de una forma distinta. Y empecé a buscar qué elementos le podían contribuir a un análisis mucho más completo. Y efectivamente me puse a dar cuenta que el conocer las organizaciones, no solamente desde lo financiero, sino a través de su cultura, de su identidad, de la forma en que deciden, en cómo piensan y operan, uno puede encontrar un complemento mucho más entendible y justificable para darle la razonabilidad y el entendimiento a los números. excelente. Pero el mismo mundo corporativo y sobre todo en la banca no te exige a ti como persona que seas calculador. Sí, claro. De hecho, hay una frase muy popular que se dice que los banqueros no tenemos corazón. Sí, Eh, pero, pero digamos que la manera en que hoy en día se analizan los negocios, la forma en que se estructuran, han permitido que exista como una evolución muy completa con relación a la manera de cómo se analizan los estados financieros de una compañía. Ya se ha pasado de un análisis mucho más tradicional, muy ortodoxo, a revisar las operaciones ya desde una manera mucho más completa, donde incluso en los mismos comités de crédito, donde si bien es cierto el espacio o el capítulo para analizar cifras siempre será importante, pues las conversaciones cada vez más están centrando en estrategias, hacia dónde van las compañías, cómo es el carácter de los accionistas de las claro. compañías, cómo están organizadas las compañías. Entonces, se ha vuelto el espectro mucho más amplio en ese tipo de debates, y nos hemos dado cuenta que las compañías financieramente pueden estar muy bien, pero si el carácter de los socios no es algo que produce satisfacción o tranquilidad, el negocio no se hace. Y son Correcto. decisiones netamente de carácter y no tienen nada que ver desde el punto de vista financiero. Excelente. Tú, pues obviamente, hoy estás en la gerencia de un importante banco eh, y entiendo que tienes personal a tu cargo, obviamente. En ese mundo frío de la banca, ¿cómo logras mantener motivado a tu equipo? Ok. Yo lo que puedo decir con respecto a a la motivación puede ser algo un poquito contradictorio a lo que mucha gente piensa. Cuando a mí la gente me pregunta, eh, ¿cómo motivas a tu gente? Entonces yo siempre me voy a la definición etimológica de la palabra motivación. Motivación es dar motivos. Entonces, Correcto. ¿quieres un motivo? Ya, Entonces te claro. lo voy a dar. Sí. Pero más que dar un motivo, y más que tener frases corporativas o arengas corporativas de vamos muchachos, sí se puede y no hay nada imposible, que respeto a quien los haga, eh, yo prefiero entregarle a la gente más que una motivación, darle una responsabilidad. Yo siento que una responsabilidad motiva a cualquiera. Cuando todo un miembro del equipo de trabajo le entrega la responsabilidad de hacer esta tarea y esta labor, y decirle lo importante que es y las consecuencias en términos económicos si esto no se hace en la forma en que se tiene que hacer, esa persona queda totalmente motivada porque le estás dando relevancia, importancia, y lo estás colocando dentro del equipo con una responsabilidad distinta a la que el resto del equipo pueda tener. Entonces, cuando tú le entregas a la gente responsabilidad y carga con una responsabilidad, es un factor motivacional muy fuerte que se tiene. Yo siempre pongo el ejemplo del caso de Homero Simpson. Mm, Homero Simpson, si uno lo mira dentro de su perfil, Homero Simpson es un tipo mal hablado, sí, tosco, poco educado, irresponsable. Homero Simpson es el prototipo de lo que no debemos ser. correcto. Pero
Homero Simpson, en toda su imperfección, decidió asumir una responsabilidad y es tener una familia y mantener a su familia y cuidar de sus hijos. Homero Simpson podrá hacer todo lo que uno quiera, pero Homero Simpson es responsable. Entonces yo digo, si Homero Simpson pudo, yo creo que todos podemos. Claro, claro. En el contexto de ese liderazgo, eh, ¿por qué tú crees tú que la mayoría de líderes pueden fracasar para conectar con su gente? Mira, yo lo que he podido aprender con la experiencia es que cuando tú gerencias el recurso humano, cuando administras el talento humano desde el cargo y no desde la persona, ahí es donde vienen los grandes fracasos. Cuando la gente administra el recurso humano basado en el ego y en el Ujú. cargo y no en el ser humano que es, ahí está garantizado el rotundo fracaso de que los equipos prosperen, se potencialicen, crezcan y se sientan cómodos. Porque a través del cargo, tú puedes obtener es simplemente la autoridad para el delegamiento de funciones, Correcto. pero no para que te sigan. Eso tienes que ganártelo. Y lo que realmente tiene, o el propósito de realmente un líder con su equipo de trabajo, es que haga que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Y eso implica inspirar a la gente y mover a la gente para que las ideas se concreten y se materialicen. Eso es lo que hace un líder, inspirar y mover a la gente. Pero se tiene que hacer con base en la persona, en el ser, no con base en el cargo. ¿Tú crees que un líder, o más bien, la pregunta es, cualquier persona, desde su definición o su contexto, puede convertirse en líder? Yo creo que sí. O sea, el liderazgo tiene, desde mi punto de vista, dos brazos. Un brazo que tiene que ver con capacidades innatas, gente que tiene de manera natural simplemente una capacidad o una elocuencia para comunicarse bien, para transmitir las ideas claras. Hay otras personas que no tienen eso, pero han venido adquiriendo con el tiempo unas capacidades y unas técnicas en el desarrollo de esas habilidades y de adquirir nuevas capacidades, habilidades y destrezas para el desarrollo de un liderazgo. Obviamente, el que tiene habilidades innatas ya adquiridas, le va a ser mucho más fácil Claro. adquirir las que son complementarias, versus el que tiene pocas habilidades innatas y tiene muchas capacidades adquiridas. Pero ambos se puede hacer. A uno le va a tocar un trabajo más difícil que a otro, pero todos tienen las capacidades de hacer. ¿Dónde está el punto de quiebre? En aquel que tiene pocas capacidades innatas, hacer un ejercicio de introspección y decir, si yo quiero llegar a ser realmente un líder que influye y que trascienda, tengo que hacer un rompimiento dentro de lo que es mi personalidad y tengo que explorar cuáles son esos aspectos que yo necesito mejorar. Entonces, yo siempre he dicho que también los liderazgos normalmente los definimos por comportamientos. Están los líderes que son muy extrovertidos, Ujú. están los líderes que son un poquito más moderados y hay otros líderes que son totalmente silenciosos, que no se sienten. Pero ese es el cascarón del liderazgo, porque en esencia, ya sea el escandaloso, por decirlo así, o el que es moderado, o el que es un poco introvertido, si tienen la capacidad de comunicar de manera clara, si tienen la capacidad de ser personas y hacer que su gente se mueva, digamos que el estilo es lo de menos. Lo importante es que tienen innatamente unas capacidades que hacen mover al equipo en el desarrollo de sus funciones. Si yo soy una persona, digamos, lo acabas de decir, que tiene un comportamiento un poco más extrovertido Ujú. y que eso me puede llevar a mí a afectar o más bien a no llegar a conseguir las metas que quiero, ¿cómo puedo yo hacer ese autoanálisis de lo que realmente me está afectando y lo que no? Porque a veces escuchamos muchas veces que yo soy callado, así nací y así Y así me quedo. muero, así Sí. exacto, así quedo. O yo soy, me sobresalto con nada y así voy a quedar y ya no puedo aprender. ¿Tú crees que sí es posible que una persona pueda autoanalizarse y corregir su rumbo? Sí, mira, yo estoy totalmente convencido de que sí y a título personal me sucedió. Yo
Yo tuve la experiencia cuando trabajaba en un banco como analista de crédito, que es un trabajo muy de cuatro paredes, muy matemático, muy de análisis, muy de Excel. Y los escenarios que yo llamo entre comillas sociables eran cuando tú vas al comité de crédito a exponer el caso. Esa es tu única parte social donde interactúas con otras personas. Eh, y un día me dijo alguien de la parte comercial, me dijo, mira, tú tienes una buena capacidad para presentar los negocios. ¿A ti no te sonaría pasarte a la parte comercial? Mi primera respuesta en mi mente fue no. No porque a mí me aterra conversar con la gente. Yo soy una persona Ahí tenías tu tímida. primer Ya bloqueo. tenía mi primer bloqueo. Yo soy una persona tímida. O sea, yo no, yo hablo aquí porque me siento como pez en el agua porque hablo de lo mío. Pero buscar extraños, hablar con gente que poca interacción puedo tener, me cuesta. Y me bloqueé con eso. Le compartí esa experiencia y esa propuesta a una compañera mía de ese entonces que estaba en la parte comercial. Y ella me dijo, pero aprovéchala. Y yo cuando le cuento cuáles eran mis barreras, ella muy sinceramente me dice, Carlos, lo que tú tienes que hacer es un ejercicio de introspección, Claro. donde no seas correcto, sino donde seas honesto. A veces cuando uno hace Y los donde ejercicios, confluye tu propósito. claro, a veces cuando uno hace los ejercicios de introspección, uno cuando está frente al espejo, uno empieza a hablar más de las virtudes y Claro. ocultas un poquito tus verdaderos falencias. Entonces ella me dijo, no hagas el discurso desde lo correcto. Pero Yo yo soy creo que eso va muy enfocado a que a uno le da miedo conocerse realmente de quién es. totalmente de acuerdo. El filósofo alemán Nietzsche decía, dentro de cada uno de nosotros, él lo llamaba el monstruo. Hay un monstruo. Correcto. Y normalmente los seres humanos nos dedicamos es a prepararnos en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno, ser mejor persona, cómo ser más amable, cómo ser más cordial, cómo ser más educado. O sea, las bondades uno las quiere reforzar cada día más, cómo ser más optimista. Pero nunca preparamos para el monstruo que tenemos adentro porque nunca lo hemos confrontado. O sea, a veces la gente tiene unos comportamientos y unas reacciones muy fuertes que después que reaccionan dice, oye, ahora ya con cabeza fría, yo no sé por qué dije eso. Es que es el monstruo que tienes Claro. adentro. A ese monstruo hay que saberlo dominar y hay que saberlo controlar. Pero como pocas veces hablamos con ese monstruo, porque siempre nos hablamos desde lo correcto, no nos hablamos con la honestidad. Y esa fue una conversación con honestidad que yo hice conmigo mismo. Me dije, "Mira, yo tengo un problema y tengo que reconocerlo como problema. El ser introvertido es bueno, pero no es tan bueno como yo creo, porque me puedo estar desaprovechando oportunidades de conocer cosas que en mi vida van a influenciar, no solamente conocer gente, sino lo que esa gente me puede llegar a enseñar a mí y lo que yo puedo adquirir como un inventario en conocimiento y en relaciones. Y me di la oportunidad y llevo 22 años en el tema comercial. No, imagínate. Ahí te digo, quiero contar aquí una eh, experiencia. Cuando a mí me ascendí, bueno, antes de ascenderme en la empresa en la que estoy, y pues me lo propusieron, yo dudé. Uno lo primero que piensa es, ¿será que yo sí seré capaz para afrontar pues, afrontar ese proceso? ¿Será que sí podré manejar personas? ¿Será que sí no podré perder la confianza de mis jefes? Pero yo dije, pues yo soy muy católico y muy creyente, y yo dije, Dios, eh, voy para adelante. Si a mí me lo están ofreciendo, es porque algo están viendo en mí Sí, que realmente puede aportar o puede ayudar para ese cargo. Y ahí aprendí, ya después de tantos años, aprendí de que el ser humano es capaz de afrontar cualquier desafío que se le presente. Entonces yo siempre, a esas personas que de pronto están en un dilema, yo siempre trato de decirle, eh, primero, haz una introspección, analízate, pero atrévete, porque si te lo están ofreciendo es porque realmente tú lo puedes lograr. Entonces, atreverse, dar el primer paso. Carlos, eres administrador de empresa, pero tienes
Me contabas detrás de cámara querías ser, o más bien, dentro de ti hay un psicólogo. Y yo creo que si a ti te devuelven a esos años en el momento en que estabas eligiendo qué querías estudiar, yo creo que hubieses escogido psicología. Cuéntanos un poco de por qué ese amor por la psicología. Sí, yo, yo antes de iniciar mi pregrado quería estudiar psicología. Por prejuicios sociales desistí. Ja, Eh, sí, sí, claro. y bueno, siempre estuvo también como una segunda opción estudiar administración de empresas porque de una u otra forma tú tocas tangencialmente el tema asociado con el recurso humano o con el talento humano. Pero hubo un momento cuando estudiabas administración que tú decías, es que esto no es lo mío, yo necesito irme por otro lado. No, No, nunca, no, no, no. O sea, nunca, siempre nunca. tú dijiste, Nunca. aquí ya... Era una opción alta, aunque era la segunda, pero sabía que en la administración de empresa podía encontrar no solamente una formación que me permitiera a mí a nivel profesional eh, crecer, desarrollarme y destacar, sino que también iba a tener el complemento de la parte humana. Yo siempre he dicho, siempre he pensado también que realmente lo relevante en todo, los negocios, en el mundo global, son las personas. Desafortunadamente hay una frase que se volvió frase de cajón y a veces subvalorada o devaluada al mismo tiempo, y es que lo más importante es el capital humano. Y de verdad que son lo más importante. Y es, y es ahí donde hay que darle esa relevancia y esa trascendencia al capital Pero humano. hace 20 años no se veía así. No, antes Hace 20 20 años era años producir, 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 el capital producir humano era... nada, o sea, era reducido a su más mínima expresión. De hecho, yo en ocasiones tengo algunos amigos, sobre todo amigas, que están en el mundo de las relaciones humanas o de la gestión del talento humano en las organizaciones, y un poco nuestra discusión siempre ha sido de por qué están tan ausentes en las decisiones tan trascendentes de las organizaciones. Porque si en los comités y en la junta están sentados el vicepresidente financiero, el de operaciones, el de tecnología, el comercial, el de talento humano no está ahí? El de las bases, sí, claro. ¿Por qué no está? ¿Por qué no se ha ganado ese puesto de estar ahí sentado? ¿O por qué simplemente lo llaman cuando hay que hacer un despido masivo de un número importante de personas? ¿Por qué se quedaron solamente en la organización de algunos eventos puntuales de la organización, pero no han tomado el control del talento humano y de la gestión de ese talento humano? Yo siempre he creído que la gente que trabaja en las organizaciones, distinta organización que sea, la gente lo que busca es no solamente un trueque monetario. Voy, trabajo, cumplo un horario y me das un dinero. No. La gente busca en las organizaciones crecer, aprender y desarrollarse. Esas son las tres cosas que cualquier persona que trabaja en una organización aspira que mínimamente la organización le pueda retribuir. Que las personas puedan tener claro cuál es su plan y su gestión de carrera dentro de la universidad, dentro de la De la empresa. empresa. Es decir, si yo estoy trabajando en una organización, yo sé qué es lo que quiero con la organización. La pregunta es, ¿y la organización sí sabe qué es lo que quiere hacer conmigo? Y a veces es cuando sucede que el funcionario o el empleado un día toma la decisión de decirse, mira, yo me voy de la compañía porque me salió una nueva oportunidad en una nueva área. Y la compañía se da por sorprendido. ¿Cómo así? Ujú. Cuando tú te enfrentas en el cómo así, tienes que hacer el mea culpa de que tú Claro. nunca tuviste definido qué ibas a hacer con él. Si tú hubieses tenido claro cuál es su plan de carrera, es decir, yo en 3 años, en 5 años te estoy perfilando, no te estoy asegurando, pero te estoy perfilando cuáles son mis planes y mis intenciones para contigo, pues tú por lo menos sabes que esa persona la vas a ir reteniendo y le vas a ir trabajando para perfilarlo a cuando el momento llegue. Pero si no se comunican y si no se dicen cuáles son las expectativas y qué es lo que quiere la organización de ti, pues las personas están en toda su naturaleza de buscar otras alternativas para buscar crecer, desarrollarse y aprender. Yo pienso que hoy las empresas están viendo, pues obviamente le están dando la importancia que eso merece porque han visto que cuando la persona es feliz, cuando la persona la involucras, cuando la persona siente que hace parte de la empresa, se vuelve más productiva. Sí. ¿Ya? Eh, para las personas que de pronto hoy administran empresas, ¿qué consejos le puedes dar para tratar de involucrar
desde pues, las jerarquías más altas en una empresa hasta las bases, de poder tenerlas en cuenta. Mira, yo lo que podría recomendarle a la gente es que sean auténticas en su relacionamiento, cercanas, directas, claras, que puedan decir las cosas de una forma respetuosa, pero que ayuden a la gente en sus procesos de crecimiento y desarrollo dentro de las organizaciones. Eh, Hay roles y hay funciones que se separan por jerarquías, por muchas cosas. Pero el hecho del manejo del respeto en todo ese tipo de relaciones y ese tipo de intercomunicación entre las personas, creo que eso es fundamental y eso nunca se tiene que perder. Nunca se tiene que perder la esencia, aun cuando existan momentos difíciles en la organización, cuando existan momentos de presión, eso nunca se debe perder. Carlos, pero ¿cómo puedo, excelente, pero cómo puedo yo, que tengo personal a cargo, equilibrar la balanza entre, es decir, en el querer buscar lo humano, Ujú. no sobrepasar la raya y de pronto que me vayan a querer ser el buen jefe y me vayan a ver como la imagen que yo refleje es el bobo, el jefe bobo o el jefe permisivo, por decirlo de esa manera. ¿Cómo puedo equilibrar yo eso, Claro, incluyendo respeto, ¿no? claro, Incluyendo respeto. una cosa es ser buena gente y otra cosa es que uno no es ingenuo. Claro, Uno no es claro, ingenuo. claro, claro. Entonces, claro, desafortunadamente hay gente que confunde el ser buena gente con ser ingenuo. Y por eso ahí es donde yo digo, hay que ser claro con la gente también para que la gente no se confunda. ¿Ok? Pero sí se puede lograr y se puede lograr con respeto. O sea, uno puede tener la firmeza militar, pero la dulzura para hablar y ser claro con las personas. Obviamente, insisto, Me no es gustó ser eso. ingenuo, no es ser ingenuo. Y la gente sabe en ciertos momentos y en ciertas circunstancias que hay momentos para la camaradería y hay gente que entiende claramente cuándo es el momento de manos a la obra. Entonces, eso es importante que la gente lo pueda asimilar y entender, pero si es factible. Mira, a mí me pasó un día una experiencia y habíamos salido de un comité. Esos comités se caracterizaban porque eran comités a sangre y fuego. O sea, Ujú, eran sí. bandos enfrentados. Y cuando uno no tenía participación se volvían interesantes porque uno decía, bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy. Pero cuando tú estabas en medio de esa discusión, en esa balacera verbal, y tú intervenías y decías cosas, recuerdo que una vez finalizando un comité, alguien me dijo, Carlos, lo que pasa es que tú eres una persona muy decente para esta organización. Cuando yo escuché eso, yo lo primero que dije fue, ¿yo qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Yo qué Enseguida. hago acá? Y entendí que era una cultura que no se adaptaba a mis principios ni a mis valores. Y yo dije, no, esto no puede ser, no puede ser. Cuando se viola todas esas cosas, claridad, respeto, transparencia, coherencia, capacidad para hablar, dialogar, tú dices, aquí hay poco que hacer, poco que hacer. Pero si eso se mantiene con la firmeza y no basándose en la ingenuidad que las organizaciones, todo es color de rosa y la Mm, organización se llama Walt Disney. No, no, no. no, eso O no es sea, así. hay realidades porque las organizaciones están llenas de personas y el ser humano por naturaleza es complejo. Entonces tú manejas muchas complejidades y ahí es donde tienes que tener la capacidad y la habilidad de administrar cada caso. Cada caso. Por eso la gerencia del talento humano es tan importante porque cada ser humano tiene un problema distinto. Cada ser humano tiene un interés y unas aspiraciones distintas. Y ese es el gran reto y ese es el gran desafío. No meterlos todos a la misma bolsa y todos manejarlos por igual. Con cada uno hay que hacer un proceso. Es que ese es el trabajo. Yo creo que esa es la labor que diferencia el jefe del líder. Sí, Tratar de entender realmente con qué personas estoy trabajando y tratar de sacar lo mejor de cada una de ellas, porque cada una tiene competencias distintas, ¿ya? Y cuando tú guías a cada persona en base a su competencia, yo creo que tu equipo es más productivo. así Tu es. equipo se desarrolla más rápido, ¿no? ¿Cómo concibes el propósito? El propósito, yo el propósito lo hablo en plural. Yo en su momento siempre dije, ¿cuál es mi propósito en la vida? Entonces mi propósito en la vida es hasta que lo definí.
Pero un día dije, la vida es tan larga y no sería tan justo tener un solo propósito. Hay que tener muchos propósitos, muchos propósitos. Eh, y esos propósitos obviamente tienen que alinear con lo que uno realmente quiere hacer, cómo se siente feliz haciéndolo, donde encuentra uno plenitud, desarrollo y en donde uno también le contribuye a la sociedad en el desarrollo de ese propósito. Entonces, yo pensé que mi único propósito era ser un profesional destacable. Dije, listo, profesional destacable. Eso es relativo, porque puedes ser profesional destacable en un segmento, en un Sí, sector, pero no eres el profesional destacable famoso que todo el mundo conoce. Pero ahí puede llegar tu propósito. Pero cuando tú te casas y tienes familia, surge otro propósito. Tú dices, correcto. ser papá. Y a mí ese fue un propósito que me cambió la vida. Es decir, yo he escuchado, lo escucho mucho más en las mujeres que en los hombres. Las mujeres dicen, nací para ser mamá, toman la decisión de renunciar a sus trabajos para dedicarse a ser mamás y tienen un instinto maternal por naturaleza. Pero rara vez uno escucha a un hombre decir, yo nací para ser papá. De acuerdo. Y eso me lo dije yo un día, yo nací para ser papá, yo disfruto a mi hija y he aprendido a separar los espacios laborales para buscar unos espacios con ella que son innegociables. O sea, cuando hay presentaciones de mi hija en el colegio, eso es innegociable. O sea, si toca cargarlo contra unas vacaciones, se carga contra unas vacaciones. O sea, los espacios relevantes con ella premian. Ahí quería, ahí hagamos no un paréntesis, sino relacionado a eso. ¿Cómo equilibras tú esa vida? Es decir, entiendo que el mundo de la banca no es sencillo, es un mundo que te exige muchísimo. ¿Cómo tú equilibras tu vida de ser padre, o más bien que tu trabajo no influya o haya una mala experiencia en tu hogar? Sí, eso es una línea roja y un riesgo que es muy latente en el sector financiero. O sea, cuando a veces uno mira, eh, eh, desafortunadamente, cuál es la casuística de problemas familiares que existen por temas de trabajo, no solamente en el sector financiero, sino en muchos otros, es alta. Eh, a veces uno puede dar la respuesta diplomática. No, yo distribuyo mi tiempo 50 y Sí, 50 sí, en el sí. trabajo y con mi familia, pero eso es lo teórico. La práctica, yo lo que siempre me he aplicado es que el tiempo no se encuentra, se decide. Es Ajá, decir, eso es interesante. uno a veces dice, no, no, cuando tenga tiempo nos reunimos. Nunca va a haber tiempo, nunca. O sea, el tiempo nunca lo vas a encontrar, porque es un recurso escaso y limitado. Te toca decidir sobre el tiempo. Y yo he decidido cosas con mi hija, como por ejemplo esa. Los eventos del colegio de mi hija, donde hay presentaciones, entrega de notas o algo, eso no es negociable. No es negociable. El recoger a mi hija, dejar a mi hija en el colegio en la mañana, eso lo hago todos los días, eso no es negociable. Entonces, cuando tú empiezas a explorar que tienes ese propósito adicional de ser un profesional, surge otro propósito, ser un padre y Claro. disfrutarme a mi hija y guiarla por un camino, orientarla, porque ella tendrá que tomar sus decisiones. Simplemente uno es un orientador. Orientador, así es. Y como un día alguien me lo enseñó, con esa orientación que tú les das, tú te echas la bendición para que cojan por el camino correcto, pero van a tener decisiones malas. Y cuando tomen decisiones malas, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, nada, te toca abrazarlas y recogerlas. ¿Qué más vas Excelente. a hacer? Eres su papá. Después de eso, que dije, tengo dos propósitos, uno empieza a buscar que puede hacer otras cosas en la vida. Y uno, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿para qué soy bueno y para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno y para qué sirvo? Como cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes frente al mar rojo? Una vara. Bueno, usa la vara. ¿Qué tienes? Entonces uno empieza a ver qué habilidades tengo y qué puedo hacer con ellas. ¿Cómo las puedo perfeccionar? Y ante quién las puedo poner en servicio y contribución. Y es ahí donde estoy desarrollando un proyecto ya muy personal del desarrollo de la consultoría financiera, estratégica y de negocios. Excelente. Alguien me decía, en el fondo tú eres también como un docente porque te gusta enseñar, me gusta enseñar. Y me gusta enseñar de una forma distinta. Yo creo que hay una mezcla muy potente cuando el conocimiento, la experiencia y la academia se juntan, eso se vuelve una bomba molotov.
y te permite a ti tener una visión mucho más amplia de las realidades, porque mezcla lo teórico, lo que debería ser, versus la realidad, y cómo Correcto. la ajustas eso para que se hable con la realidad. Carlos, entiendo, cuando estuve investigando un poco de ti, que te gusta el fútbol. Eh, ¿Qué te ha enseñado a ti el fútbol cuando estás liderando equipo? Que el fútbol tiene un tema que uno puede extraer muchas lecciones desde el punto de vista estratégico y de liderazgo. Eh, Porque si bien es cierto, depende mucho de la colectividad de cada uno de los individuos que conforman el equipo, la manera en que la instrucción y la orden venga clara desde el coach o desde el técnico, el equipo se va a mover como un relojito. Y va a haber sincronía, y va a haber alineamiento, y va a haber comprensión. Es decir, el equipo va a estar en bloque, va a defender en bloque, va a haber algo que se llama orden, estructura, y Okay. que eso garantiza una serie de actividades hacia adelante que puedan haber finalizadas en el gol. Pero también como puede destacar el grupo, si las individualidades no están coordinadas de acuerdo al funcionamiento como tal del grupo, esa individualidad resalta su mal desempeño. Cuando uno lleva eso al mundo de las organizaciones y al mundo de la estrategia, los equipos cuando están alineados y tienen una perfecta sinergia y se conocen bien, trabajan por automatismos. Pero cuando alguna persona, ya sea porque no recibió una instrucción clara, porque la comunicación no es directa, porque existen imprecisiones en las directrices, cuando tú le dejas a la persona la posibilidad de la interpretación tan amplia y tan abierta, no necesariamente es porque no tengan la habilidad, sino porque el de la línea, el coach de línea, no fue claro para darle esa instrucción de ese seguimiento que tenía que hacer. Entonces, ahí uno puede extraer muchas enseñanzas y muchas practicidades, porque es un juego de estrategia, colectividad basado en individualidades. Excelente. En qué momento te diste cuenta de que el fútbol podía ser un guía en tu vida para liderar? Yo creo que cuando tú lo practicas y lo vives y estás en el terreno, puedes entender la dimensión del juego. Hoy en día se habla que los mejores jugadores de fútbol no son los que más talento tienen o la habilidad que tienen con una pelota. Hoy en día el buen jugador de fútbol es el que sabe leer el juego, es decir, qué es lo que va a pasar. Antes de yo recibir la bola, ¿dónde tengo que estar Claro. para tener una posición de ventaja que yo quede totalmente perfilado de acuerdo a mi habilidad, que es mi pierna derecha, para poder patear la pelota y entre en el momento que tenga que entrar? Esos son los jugadores valiosos. Y eso en el mundo de las organizaciones y las empresas, desde la parte de los profesionales, yo siempre le digo, haga eso mismo. Ubícate en la cancha, pero que el balón te coja ubicado y con la oportunidad de frente al arco para Sí. marcar. O sea, es decir, si tú estás aspirando a un crecimiento en la organización, que te coja eso preparado. El problema es que nunca te van a avisar cuándo. Ujú. Entonces, a veces que, no, es que apenas me voy a preparar por si esto, como ya pasó, entonces para que no me vuelva a pasar, pero ya la oportunidad pasó. Pasó. Y hay una intersección en la vida que se presenta pocas veces. Calle con carrera, cuando se cuenta la oportunidad con la capacidad. Entonces esas son dos cosas, oportunidad y capacidad, que se encuentren. Ese es el momento en el cual uno tiene que aprovecharlo. Esa es la suerte, la verdadera Esa es suerte la que verdad, sí. dicen. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Ok, Carlos, vamos a un panorama un poco más personal. Eh, Entiendo que pues tu mamá tuvo 10 años en coma. Fue un momento difícil, obviamente, para ti. Pero eh, durante todo ese trayecto pues obviamente, enfermedad de tu mamá, eh, ¿qué te hizo crecer en ti? O sea, ¿qué desarrollaste en ti que te ayudó a ser más fuerte en ese momento? Yo creo que desarrollar una capacidad de resistencia única. Resistir 10 años no es fácil. Resistencia, paciencia, y desarrollé una fe impresionante. Porque en situaciones como esa, la única opción que tienes es creer. No tienes otra. No tienes otra. Y en ocasiones, aunque uno pudiese estar muy cansado
por todo lo que eso implica, un desgaste emocional, un desgaste físico, ver todos los días a mi mamá, tú nunca te terminas de acostumbrar a verla en ese estado, y eso emocionalmente Te por 10 rompe. años te va quebrando, te va quebrando. Es difícil, uno nunca va a superar ese momento. Entonces hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico porque el entorno familiar se vuelve, por lo menos en la unidad residencial donde vivía mi mamá, eso se volvió un hospital en casa, entonces médicos Sí. entran, enfermeras, terapeutas, equipos, o sea, se dejó de existir un ambiente familiar en ese sentido y, y aprendes tú como a sobrevivir todo ese día a día sin descuidar que tú tienes un trabajo y que tú tienes una familia. Eso te enseñó a ser más resiliente. Me enseñó a ser más resiliente, a saber de qué material estaba hecho, que nos rompemos y que tenemos capacidad y momentos para rompernos, que se vale la pena Somos quebrarse, seres humanos. que se vale la pena quebrarse, que uno no es el superhombre. Eso me lo enseñó mucho todo este proceso. Eh, pero también me enseñó que a veces hay miembros en la familia que no pueden darse por vencidos, que hay que mantener ahí en el pie de lucha. Hay otros que pudiesen darse el lujo de bajar los brazos, pero hay otros que no pueden darse el lujo de bajar los brazos. Fue un momento difícil, fue un momento complejo, pero, pero fue un momento también donde, como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, lideré una situación y lideré una familia. Yo traté de ser durante todo este tiempo como ese equilibrio, Sí, el soporte. ese soporte eh, entre lo que se estaba viviendo, entre los temas emocionales. eh, a veces uno quería mucho inmediatismo en las cosas, pero son procesos muy largos. Y en ese sentido fue un momento bien difícil de mi vida, bien difícil de mi vida. Tuve altos y bajos, tuve de todo, eh, pero salí más fuerte. Yo pienso que las situaciones o las crisis que uno puede llegar en la vida, uno no debe salir trastornado, uno tiene que salir transformado. Y creo que eso fue lo que me pasó. Pero tiene que tener, bueno, yo me imagino que eso se aprende, tiene que tener una fuerza mental única. Una fuerza mental y una fuerza divina. Yo Total, siempre he dicho, si claro. yo no hubiese tenido a Dios en mi corazón, si yo no me hubiese aferrado en la fe, esta es una situación que es como una locomotora, te atraviesa por completo, te parte en mil pedazos. Te convierte en otra persona. Te puede convertir en una persona resentida, Así, una correcto. persona de mal ánimo, una persona que pelea contra el mundo. Y gracias a Dios eso no pasó. Excelente. Tienes un dicho en la primera reunión que tuvimos, cuando estábamos preparando esta entrevista, me dijiste un dicho, lo único no, fue algo así, uno tira la toalla solamente es en la playa. En la playa, sí, exacto, sí. Quiero que me digas si de pronto, aparte de ese dicho, has tenido algún momento en el que has podido tirar la toalla. La he tirado y la he vuelto a recoger, porque a veces uno tira, cuando uno tira cosas al suelo o las da por terminado, en el fondo pueden ser por momentos que uno ha vivido, que uno quiere mandar toda la porra. Sí, Pero a la larga tú dices que esto es mi esencia, esto es mi esencia. Y yo siempre le digo a la gente que razones para darnos por vencidos hay muchas. Y la vida incluso nos las va a servir en bandeja de plata. Y por eso yo siempre digo, la única toalla que tiraré será la que tiro en la playa cuando me voy a acostar. De resto yo no tiro más toalla. eso tuviste que aprenderlo. Tuve que aprenderlo porque terminas recogiéndola, porque hace parte de tu vida, de tu esencia, es tu razón de ser en muchas ocasiones. Entonces, esa es una frase que yo utilizo mucho y que me digo mucho a mí mismo. También me gusta otra frase que lo hago como eslogan de mi vida para tratar de ser muy diferente en lo que hago, y es ver horizontes donde otros ven fronteras. O sea, siempre trato de ver horizontes donde otra gente dice no se puede, es difícil, es complicado. Yo trato de ver siempre horizontes. Y de hecho hay personas que tienen la capacidad para vivir resolviendo problemas y esa gente vale oro. O sea, hay gente que le gusta resolver problemas. Hay gente que dice, a mí me contrataron para resolver un problema. Eh,
no para administrar cosas, sino para resolver un problema. El problema se llame gestión del talento humano, puede ser que el problema se llame finanzas, puede ser que el problema se llame una pésima gestión comercial, pero a la larga la gente tiene que prepararse para resolver el problema. Nadie lo Correcto. contratan a uno para administrar cosas, Sí, sino para de resolver acuerdo, el para problema. resolver el problema. En concordancia con eso, durante toda la trayectoria de tu carrera, en la universidad, pues obviamente en los bancos que has trabajado, eh, ¿crees que has podido cambiar mentalidades? ¿Crees que has podido cambiar la forma de ser de las personas para bien? Sí, sí, y lo digo con seguridad porque siempre he hecho un trabajo con mucha conciencia. Yo, en las organizaciones donde he estado, nunca me preocupé por dejar una huella. Para mí las huellas no son aspiracionales. La huella se la lleva la ola, se la lleva el tiempo, se la lleva el mar. Yo decidí construir legados. El legado Excelente. marca. El legado inspira y genera un punto de partida, una semilla que uno siembra y de ahí germina. Y, y me decidí fue a sembrar legados, no dejar huellas. Yo pienso que ese debe ser el verdadero propósito de todo ser humano, debería ser ese. Sí, Dejar un legado que me... claro, porque la huella tú la puedes dejar basado en el ego. Y a veces sucede, o sea, a veces se habla de la persona que estuvo aquí, pero no se habla de lo que dejó la persona aquí. ¿Qué dejó? Y eso es lo que yo quiero hacer, dejar legados. Excelente. Cuéntanos un poco, vámonos ya a un tema más profesional, relacionado a tu carrera. A tu carrera no, a lo que estás haciendo hoy, a tu trabajo. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y cuál es el día a día de tu trabajo. Mira, el mundo de la banca corporativa es básicamente la administración de portafolios de inversión y de Ok, financiación de las grandes corporaciones. Una gran corporación o una empresa del segmento corporativo es una compañía que puede estar facturando por encima de los 25 o 30 millones de dólares en año. ok, Eso es una compañía corporativa, una compañía que tiene un tamaño robusto, que tiene operaciones a gran escala. Esas son las compañías a las cuales yo me dedico a acompañar. excelente. ¿Cómo hace, o más bien, cuándo sabe una compañía que tiene que buscar de tu asesoría o de tu acompañamiento? Las compañías tienen la necesidad, ya sea por invertir o por financiarse. Eh, digamos, en el caso de las inversiones, hay compañías que tienen una estructura por su naturaleza y por su operación, son extremadamente líquidas, es decir, tienen muchos recursos disponibles. Y así como algunas compañías les falta recursos para operar, Ujú. y también lo que le sucede a las personas, hay personas y empresas que necesitan de la deuda para operar y para vivir, Claro, y eso es un problema. Pues también las compañías cuando tienen demasiada liquidez y demasiados recursos, también es otro problema. Porque el dueño de la compañía lo que va a decir es, venga, esos recursos que están ahí, ¿dónde los va a invertir para que me den un retorno en rentabilidad? claro. ¿Ok? Sí, para no tener la plata Para ahí. no tener la plata ahí ociosa y sea un activo ineficiente. Entonces, así como no tenerla en exceso también es un problema. Entonces, compañías que necesitan diversificar sus portafolios de inversión, hacer un mix de inversiones en renta fija, en renta variable, mirar algo en los mercados del exterior. Y desde el punto de la financiación, pues la financiación que pueda ser una financiación de tipo estructurada, es decir, de largo plazo con el propósito de hacer algún tipo de ecuación, ampliaciones, modernizaciones o adquisiciones de compañía, o la financiación del capital de trabajo, es decir, los recursos que la compañía necesita para operar y funcionar en su día a día. Excelente. Para las personas que están emprendiendo, nosotros ahorita detrás de cámara hablábamos sobre, eh, hay inversionistas, no necesariamente los Ujú. bancos, pues es lo que más conocemos de que yo tengo una microempresa y necesito dinero, el banco, Ujú. ¿ya? Pero entiendo que también hay otros caminos que muy poco conocemos. ¿Puedes de pronto tú explicarnos un poco sobre qué caminos hay y cómo puede un pequeño empresario o un emprendedor que está tratando de avanzar en el desarrollo empresarial puede acceder a ese tipo de caminos o estrategias? Ok. Normalmente el primer pensamiento que se le viene a un emprendedor al momento de buscar financiación es tocar la puerta de un banco. Sí.
Eh, y digamos que muchos se estrellan y muchos se chocan con eso, porque la respuesta que normalmente el banco le da es no. Claro. No porque apenas no tienes 2 años de operación, no porque no tienes un patrimonio, no porque no hay un respaldo. Entonces termina es el emprendedor tomando deuda a nombre propio, donde de pronto sí puede tener un acceso Ujú. mucho más rápido, pero no en las condiciones que el emprendimiento necesita. O sea, una tarjeta de crédito no es lo que necesita un emprendimiento, por Sí. ejemplo. Un sobregiro no es lo que necesita un emprendimiento. Pero de pronto por falta de información o por tema de desconocimiento también puede pasar. Y es que se piensa que esa es la única alternativa. Pero existen fondos privados de inversión que tienen una visión distinta al riesgo que pueden tener los bancos. Los bancos son un poco más moderados, mucho más adversos al asumir riesgo por una sencilla razón, porque están administrando de recursos de terceros y la forma en que Claro. asignan esos recursos pues tiene que tener una total asegurabilidad de que esos recursos van a ser retornados nuevamente hacia el banco. Los fondos privados tienen una visión de riesgo un poquito más osada, Ujú. son de estómagos un poquito más jugados, y en ese sentido estarían ellos un poco más dispuestos a asumir un mayor riesgo que pudiese asumir un banco. Entonces, ellos tienen la especialización y tienen la capacidad para analizar de manera muy técnica y muy detallada estos emprendimientos, qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan, y sobre todo ellos estarían dispuestos a asumir un riesgo incluso hasta de pérdida en algunos casos. Claro. Obviamente, ya entra un proceso de presentación de ese emprendimiento a esos fondos de inversión, eh, que ahí a veces el emprendedor falla por quererlo hacerlo con el corazón solamente, con el Ujú. deseo. Eso Y te a iba a veces eso quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo falla? Es decir, ¿qué es lo que en lo que más fallan los emprendedores cuando buscan inversión? yo creo que el mayor error que tienen es cuando se habla del deseo, cuando se hace demasiado énfasis en lo cualitativo del producto o servicio que están resolviendo, pero no se basan en la métrica y sobre todo en el lenguaje del inversionista. Hay que entender que quieren escuchar ¿Qué ellos. es lo que necesitan escuchar a ellos? O sea, un inversionista, y voy a hablar de un inversionista puro y duro, le interesan dos cosas. Necesita primero saber qué es lo que realmente necesitas de mí, Ujú. cuánto necesitas de mí, en qué tiempo me vas a devolver lo que te estoy pidiendo y Y con cuánto qué me voy a ganar. y el Y el rendimiento. rendimiento, cuánto me voy a ganar. Si tú no le resuelves al inversionista esas preguntas, estás perdiendo el tiempo. Y yo creo que lo que falta en los emprendedores es un poquito de estructura para que los orienten en eso y no quedarse solamente en las bondades, en las capacidades y en lo que puede hacer el producto. Porque ese discurso es importante, ni más faltaba, pero el idioma del inversionista es distinto. El inversionista necesita saber qué necesitas de mí, cuánto necesitas de mí, cuándo voy a recuperar mi dinero y cuánto me voy a ganar. Excelente. Muy bueno este episodio. Ok, Carlos, si tuvieses que regresarte eh, al momento exacto de tu graduación, ¿qué cambiarías en ese momento que, que te direccionara a un nuevo Carlos? Yo creo que lo que le podría decir al Carlos desde ese entonces es que confíe más en sus instintos, Ajá. que hubiese sido más seguro desde ese entonces, eh, que se hubiese arriesgado a muchas otras más cosas, que no se hubiese escudado solamente en que su personalidad es un poquito introvertida, que es tímido, eh, que se hubiese jugado un poquito más y que se hubiese arriesgado antes de tiempo. Excelente. Ok, Carlos, ¿qué mensaje quieres dejarle a mi audiencia? Este mensaje final que de pronto quieras tú sembrar en ellos que te ven hoy el día de hoy. Bueno, yo quiero dar dos mensajes, unos para las personas que son profesionales, es decir, trabajan en una organización y se están desempeñando en ella, y otro mensaje para emprendedores y empresarios. Para los profesionales, yo lo que les digo es, número uno, identificar muy bien si sus principios, su valor, su, su tipo de persona encaja con la cultura corporativa de donde están,
para que exista una verdadera convivencia y una plenitud en su trabajo. O sea, cuando tú te empiezas a dar cuenta que ir el lunes a trabajar eh, te produce un poquito de escozor, pregúntate si realmente ahí quieres estar. Carlos, pero no es fácil, y sobre todo en un país como este, decir, no me siento totalmente pleno, dejo este trabajo. Totalmente de acuerdo. O sea, no es fácil hacerlo, pero si no es fácil hacerlo, si yo identifico qué es lo que no me está produciendo esa satisfacción de ir todos los lunes a trabajar y que solamente lo hago es por dinero, pues tengo dos caminos. Uno, o exploro otras oportunidades y no me quejo solamente en quejarme en que no me gusta. O dos, o me adapto a esto, o me adapto a esto. Y le pongo un límite de tiempo a ese proceso de adaptación. También mi recomendación es mucha preparación, mucha formación para que ese momento de la oportunidad te coja preparado, si se te presentan esas oportunidades. Tercero, tener conversaciones muy abiertas y muy francas con la organización en el sentido de qué aspiran de mí, cómo me ven, así como le preguntan a uno cómo te ves en 5 años, Claro. la organización también debe contestarme a mí cómo me ve en 3 y cómo me ve en 5, si hay planes o no hay planes, porque también yo tengo derecho a saber qué van a hacer con este recurso. Claro. Para los emprendedores y los empresarios, mi mensaje es el siguiente. Cuando uno tiene el espíritu del emprendedor, eso no lo aguanta nadie. 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 Los emprendimientos pueden ser que se aplacen, pero se terminan realizando. Lo que hay que tener es apoyo, estructura y orientación. La plata aparece. Los recursos, alguien los pondrá. Pero si hay una idea validada, estructurada, bien presentada, y sobre todo ahí el apasionamiento y la racionalidad del emprendedor, porque no es solamente el apasionamiento, la racionalidad del emprendedor, creo que ese emprendedor pasa a un siguiente nivel que yo lo llamo el nivel del empresario, donde ya tú estás jugando otra liga, donde ya tú estás adquiriendo unas mayores responsabilidades, porque ya tú dejas de ser algo pequeño para convertirte en algo mucho más grande. Es decir, ya tu impacto deja de ser de trabajar con 2 o con 3 o con 5 personas a tener 15, tener 20. O sea, ya tú Claro. empiezas a tener una responsabilidad distinta. Yo en una vez hablaba con una compañía e hice una de las preguntas más estúpidas que he hecho en mi vida. Yo le pregunté, ¿cuántos empleados tienen? Y esa persona me dijo, no, aquí no medimos por número de empleados, aquí medimos por número de familias. Oh, interesante. Entonces, cuando tú eres empresario, ya tú no miras al empleado, tú tienes que mirar el núcleo familiar. Y hay personas, empleados que tienen en su núcleo familiar 3, 4, 5. Y detrás de eso, tú tienes que decir hacia allá, esa es tu responsabilidad también. O sea, tú tienes una responsabilidad no con ese, sino con un núcleo familiar, porque ese núcleo familiar tiene sueños y tienes anhelos con base en ese puesto de trabajo que tiene esa persona. Entonces, por eso digo, cuando la persona pasa del emprendimiento al empresario, está adquiriendo una responsabilidad social muy grande y tributariamente también. Sí, claro. Pero lo social es trascendental. O sea, eso no es que si me va mal, bajo la estera y cierro. No, no, no. Eso lo pudiste haber hecho en un emprendimiento. Ya cuando has adquirido un tamaño de pantalones medio largos, o sea, ya tú no puedes tomar esas decisiones. Y siempre les digo a los empresarios, nunca miren el negocio desde el punto de vista de la venta y la rentabilidad. Porque el día que la venta y la rentabilidad no funcionan, sino que te toca verlo desde el costo y el gasto, ese día tiras la toalla. Y la toalla no hay que tirarla, sino solo En la playa. Excelente. ¿Te gusta leer? Bastante, Sí. bastante. ¿Qué libro le puedes recomendar a mi audiencia y qué mensaje te ha dejado? Yo recomiendo 3 libros. El primero, La estrategia emergente de Alejandro Salazar. No me lo he leído. Un hombre, él es colombiano, caleño. La estrategia emergente termina haciéndote una confrontación de lo que tú siempre has creído de lo que es estrategia y de lo que es planación. O sea, te da una forma distinta de ver lo que realmente es la estrategia. Y como lo decía Michael Porter, Sí. estrategia se resume en una sola palabra. Estrategia es hacer, no es echar cuento.
Ese es el primer libro. La estrategia emergente de Alejandro Salazar. El segundo libro, que también me ha parecido magnífico, es Originales, de Adam Grant, un psicólogo organizacional muy relevante en los Estados Unidos, donde nos enseña el hecho de ser únicos, relevantes, distintos en todo lo que hagamos, y que las organizaciones tienen que ser relevantes y que tienen que ser distintas, no tienen que ser copias de nada. Así como cada ser humano tiene una identidad y tiene una personalidad, y cuando la gente quiere imitar a otras, terminan haciendo el ridículo, no funcionan. Claro. Así también sucede en las organizaciones. Cuando las organizaciones no descubren su identidad y quieren parecerse a otras, terminan haciendo el ridículo. Eso va muy relacionado a su cultura. A su cultura corporativa. Corporativa, de acuerdo. Exacto. Y el tercer libro es uno que creo que es muy conocido, La psicología del dinero, de Morgan Housel. Sí. Ahí cuando yo me leí ese libro, yo dije, ve, yo no era el único financiero que quiere saber de psicología. El libro resume los grandes tratados de la riqueza, de tener patrimonio, de ser prosperado económicamente o de perderlo todo, no están necesariamente marcados en los fundamentos financieros de la teoría financiera. Es un tema psicológico, de cómo maneja psicológicamente el dinero. Entonces, ese es un libro que enseña, ese libro no tiene en sus textos, no tiene ni un solo tratado o ningún solo contenido desde el punto de vista financiero. Todo es desde la percepción y desde la visión de la psicología. ¿Por qué la gente gasta como gasta? ¿Por qué la gente no ahorra o no invierte? Y cómo el miedo paraliza a las personas. Todo es psicológico. La gente no toma las decisiones o toma malas decisiones desde el punto de vista financiero, desde lo psicológico, nunca desde lo financiero. Entonces, esos 3 libros se los recomiendo mucho a la audiencia. Excelente, Carlos. De verdad que pienso que ha sido un episodio muy nutrido para esas personas que están emprendiendo. Y a la final el propósito de este podcast, Carlos, es guiar a esos emprendedores que hoy no están estructurados y que de pronto no tienen un camino claro, ¿cierto? No me queda más que agradecerte, de verdad, sacar un tiempo esta tarde, Carlos, para traer todo tu conocimiento para que nuestra audiencia pueda aprender un poco más. Y bueno, espero que en el futuro pueda traerte nuevamente para que nos sigas brindando esas estrategias corporativas y podamos seguir creciendo. Gracias, Carlos. Diego, a ti muchas gracias nuevamente por el tiempo, por el espacio, por tener esta conversación muy estratégica y muy amable y muy cordial, y totalmente a la orden cuando así lo dispongas. Gracias. Se me iba a pasar algo. Estás muy movido últimamente en redes. Sí. Sí, estuve analizando, tienes un Instagram donde das tips financieros y de verdad que son muy interesantes. Aquellas personas que de pronto quieran seguirte o que le ha parecido interesante esta entrevista, quieran ver más sobre ti, ¿en dónde te consiguen? ¿Qué cuenta manejas? Sí, básicamente mi cuenta principal es Instagram, como aparece Carlos Alberto Segovia. Okay. Ahí me pueden encontrar, donde estamos dando contenido muy práctico y educativo, basado básicamente en estrategia, negocios y finanzas. Excelente. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Quiero agradecerles si te quedaste hasta este momento y decirles que abajo pueden acceder. Voy a dejar las redes de Carlos por si lo quieren seguir y voy a dejar las redes también de Visionarios para que estén al tanto de todo lo que hacemos cada semana. Recuerda que todos los miércoles estamos lanzando un episodio nuevo para que tú como emprendedor puedas seguir guiándote en ese camino. Hasta un próximo episodio.